Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y el presidente Javier Milei ya se encuentra nuevamente en la República Argentina luego del fracaso de este intento de llevar adelante la aprobación del proyecto de ley ómnibus o ley bases, cuál es su nombre. Hay obviamente distintas rencillas, un fuego abierto entre el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias argentinas. Un fuego cruzado que ha llamado a tomar determinadas medidas por parte del gobierno nacional. Una de ellas es la quita de subsidios al transporte público de pasajeros y por el lado de los gobernadores hace referencia a la judicialización, en este caso, de todas y cada una de las medidas que lleve adelante el presidente. Mauro Martellosi es analista político, tiene la deferencia de estar en contacto con nosotros para ayudarnos a descifrar un poco lo que está pasando aquí en la Argentina. Mauro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Mauro. ¿Cuál podríamos decir es el estado de situación hoy en día entre el gobierno nacional y las provincias? Bueno, a ver, hay una cuestión que está bueno analizar en cuanto a qué es novedad y qué no en el ejercicio del poder de un presidente, en las acciones, en los discursos, en las alianzas que se generan. Y cuando uno observa la construcción del poder público representado en un presidente, por ejemplo, es muy común notar que siempre hay discursos que se estructuran a partir de la alteridad, del reconocerse a partir de la negativa del otro. Sería, yo soy esto en diferencia de a un otro que es distinto a mí. Sucedió en los 90, a principios de los 90, cuando el discurso público se estructuraba por el fantasma de la hiperinflación. Entonces, a principios de la década, las acciones de gobierno estaban respaldadas desde un discurso público para que eso que pasó en la historia reciente, a fines de los 80 y inicio de los 90, no vuelva a suceder. Pasó en la década del 2000, cuando parte del discurso público se estructuraba con una diferencia con lo que había sido el modelo neoliberal, y hoy en día el presidente también está realizando eso, que es natural en toda conducción de un proyecto político, que es armar su propio relato. No lo estoy diciendo de forma peyorativa y negativa, lo estoy diciendo de que él pueda construir sus verdades. Ahora, hay un tema en esa construcción de las verdades, y ahí radica parte de la novedad, que uno de su reconocimiento, de organizar su discurso en la negativa de la figura del Estado, siendo él el presidente del Ejecutivo del Estado Argentina. Ayer, en una entrevista que dio un medio nacional, decía, el Estado es una organización criminal. Sí. Entonces, ahí radican las novedades, y en función de lo que vos recién contabas, de la relación con los gobernadores, son pautas de comportamiento que comienzan a tender una línea acerca de cómo va a ser esa relación con el resto de los poderes ejecutivos, donde no van a estar exentas de tensiones. Por parte de los gobernadores creo que han demostrado una necesidad y una voluntad al diálogo, gobernadores de todos los espacios políticos, tanto del PRO, del radicalismo, del peronismo. Creo que, bueno, ahí ahora con lo del FONIT y con lo del subsidio al transporte, las cuestiones de financiamiento educativo, sí, varios gobernadores comienzan a apelar a la justicia, porque aparte son leyes que, por ejemplo, en el caso del transporte, el subsidio al transporte, es parte de un impuesto que se le cobra al consumo de combustible a toda la población, y que eso después se destina al subsidio al transporte. Pero bueno, más allá de eso, el tono en el cual comienzan a armarse las relaciones y la discusión entre poderes, entre el poder central, en manos de la Presidencia de la Nación, y los poderes subnacionales, en manos de los gobernadores, va a ser lo que va a marcar este periodo de tiempo. Nosotros le decimos que... Sí, sí. Esta disputa o esta puja que tiene el presidente Javier Milei, por ejemplo, tenemos con Yarlora en Córdoba, con Quintela en La Rioja, Torres en Chubut. Este problema o esta disputa que tienen con los gobernadores
me pregunto, ¿cuál es la mirada internacional, la visión internacional que se le brinda al mundo? ¿Cómo lo toman ellos, esta disputa interna que tiene acá la República Argentina? A ver, diríamos que también son problemas domésticos. Hay un posicionamiento, un discurso internacional del gobierno que está expresado y que fue expresado a través de locuciones del presidente en Davos, ahora en su gira por Israel e Italia, con su encuentro con el Papa en el Vaticano también. Entonces digo, creo que el posicionamiento del Estado argentino a través de sus representantes en la comunidad internacional está marcada más por esos hitos que por lo que pueda estar pasando en la relación con los gobernadores. La relación con los gobernadores yo lo pensaría más en un esquema de garantizar la gobernabilidad. Hay una cuestión que nosotros decimos, el gobierno está atravesando, como todo gobierno que inicia, una ventana temporal, o sea, un periodo de tiempo que va desde el 10 de diciembre a los primeros meses del año, donde el gobierno tendría que estar mostrando algunos resultados. En esa ventana de tiempo, en esa ventana temporal, el gobierno tiene que realizar un par de cuestiones. Una es el organizar y comenzar a echar bases, o sea, a solidificar su relato de gobierno, su narrativa de gobierno. Y eso es algo que el presidente lo está haciendo. Establece un nosotros y un ellos, unos buenos y un malo, nosotros solucionando problemas de antaño. Ahora, además de eso, hay otros dos factores. Uno es la construcción de alianzas y mayorías que le permitan gobernar, porque en muchas de las acciones de gobierno tendrán que pasar por el Congreso, y en el Congreso el oficialismo no tiene mayorías con diputados propios, o sea, que va a tener que estrechar vínculos y lazos con gobernadores, como decía recién Denise. Y la otra es, eso será un segundo punto, la conformación de las alianzas para generar mayorías y que sus políticas se puedan aplicar. Sí. Y la tercera sería no traicionar el pacto electoral. Entonces, y por pacto electoral, a ver, lo podemos sintetizar con una de las frases del presidente, que era que a la situación actual, a la fiesta, como él suele decir, la pague la casta, y que para eso iba a usar la motosierra. Claro. Entonces, si ese pacto electoral en el cual quienes fueron sus electores y la comunidad entera a partir de su asunción busca estar en un estado de situación mejor que al que estaba viviendo, no se produce, creo que se van a generar, una nueva coyuntura política a la cual el presidente tendrá que apelar nuevamente a fortalecer el diálogo, a fortalecer las relaciones con otros poderes. Ahora, Mauro, una consulta, tenemos poco tiempo, pocos minutitos, pero en este caso observamos como una suerte de problema cíclico, porque es un problema económico que tiene la República Argentina que repercute en lo político, y lo político va a repercutir en la economía con las diferentes medidas que se tomen. ¿Cómo se sale de este embrollo? Mira, en primer lugar, no creo que haya proyecto político en gobierno sin proyecto económico sin proyecto político. Es imposible, o sea, la política se trata, al fin y al cabo, de persuadir, de que para gobernar uno requiera sumar la cantidad de voluntades necesarias que lo acompañen en que sus ideas, sus proyectos sean realizables. Entonces, pensar un proyecto económico sin un proyecto político que busque generar mayorías, que busque generar acuerdos, va a ser un poco más difícil. Y yo creo que ahí tienen un rol importante, tanto el presidente, yendo a un tono de discusión que llame al diálogo, y los gobernadores, que han mostrado contadas veces la voluntad a sentarse y poder llegar a un puerto que sea beneficioso tanto para la gobernabilidad del país como para la gobernabilidad de sus provincias y la certidumbre de la población en cuanto
al futuro próximo. Totalmente. Una historia con puntos suspensivos todavía, con final abierto. Yes. Mauro, queremos agradecerte como siempre la deferencia y toda la información y el análisis que nos has brindado, muy completo.